Recordemos por un momento el concepto del Big Bang, que a menudo se menciona para describir la creación del universo. Contrario a la creencia común y algunas representaciones erróneas, el Big Bang no fue una explosión en un espacio preexistente. Más bien, fue el propio espacio el que se originó hace aproximadamente 13.800 millones de años con la materia y el tiempo a partir de una singularidad original. Para aclarar, en términos más simples, en el campo de la física y la astronomía, la singularidad es un término que se utiliza para describir lugares donde la gravedad es tan intensa que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Pero ¿cómo podemos estar seguros de todo esto hoy, después de miles de millones de años desde el inicio del universo? Una de las evidencias más importantes es la radiación cósmica de fondo, que es el remanente del calor generado por el Big Bang y que llena todo el espacio. Esta radiación se descubrió por primera vez en 1964 por los físicos estadounidenses Arno Penzias y Robert Wilson, quienes recibieron el premio Nobel por su hallazgo. Otra evidencia es la abundancia relativa de los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, que se formaron poco después del Big Bang y que coinciden con las predicciones teóricas. Nos encontramos con que nuestro hogar cósmico se forma como parte de un proceso fundamental para los expertos. Esto representa una característica intrínseca del universo desde su misma existencia, su expansión aparentemente sin fin. Sin embargo, es crucial comprender que el cosmos no se está expandiendo hacia un espacio preexistente, sino que el espacio mismo está aumentando constantemente de tamaño. Esta idea se basa en la observación de que las galaxias distantes se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, lo que se conoce como la ley de Hubble. Esta ley fue formulada por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble en 1929, quien utilizó el efecto Doppler para medir el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia y longitud de onda de una onda emitida por una fuente en movimiento respecto a un observador. En el caso de la luz, cuando una fuente se aleja, su luz se desplaza hacia longitudes de onda más largas y rojas, mientras que cuando se acerca, se desplaza hacia longitudes de onda más cortas y azules. Si seguimos las teorías convencionales, se estima que las primeras estrellas comenzaron a brillar entre 200 y 300 millones de años después del Big Bang, marcando el fin de la llamada Edad Oscura, cuando los primeros objetos celestes luminosos se agruparon para formar galaxias maduras. Sin embargo, la rapidez con la que estas galaxias crecieron aún es un enigma sin resolver. Uno de los factores que influyen en este proceso es la materia oscura, que es una forma desconocida de materia que no emite ni refleja luz, pero que ejerce una fuerza gravitatoria sobre la materia normal. Se estima que la materia oscura constituye alrededor del 85% de la materia total del universo, y que juega un papel clave en la formación y evolución de las galaxias. La materia oscura actúa como un andamio invisible que sostiene y da forma a las galaxias y las agrupa en cúmulos. Sin embargo, su naturaleza exacta sigue siendo un misterio para los científicos. Un indicio importante para resolver este enigma galáctico surgió a través de las primeras imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb en julio del 2022. Los expertos anunciaron que el telescopio había detectado una serie de galaxias, algunas de las cuales ya existían hace unos 300 millones de años después de la formación del universo. No obstante, en comparación con las estructuras galácticas que se desarrollaron en los millones de años posteriores, estas galaxias tempranas siguieron siendo considerablemente más pequeñas y menos masivas. Esto encaja perfectamente con los modelos científicos aceptados por los investigadores. La densidad de materia en el universo joven simplemente no era suficiente para dar origen a galaxias del tamaño de las galaxias que observamos en la actualidad. El telescopio espacial James Webb es el sucesor del telescopio espacial Hubble, que se lanzó en 1990 y revolucionó la astronomía con sus impresionantes imágenes del universo. El Webb es un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, y se lanzó el 18 de diciembre de 2021 desde el Centro Espacial Guayana en Kourou, Guayana Francesa. El Webb tiene un espejo primario de 6,5 metros de diámetro y opera en el rango del infrarrojo, lo que le permite observar objetos muy lejanos y fríos que son invisibles para el Hubble. Lo que comenzó como el descubrimiento de 6 puntos luminosos y rojizos brillantes por parte del James Webb resultó desencadenar una de las crisis astronómicas más significativas de los últimos tiempos. Ahora, a pesar de que estas galaxias recién descubiertas tienen una edad similar a las galaxias que ostentaban récords anteriores, son casi tan masivas como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Esto añade un misterio intrigante a la investigación astronómica.
Estas galaxias desafían la teoría estándar del Big Bang y la formación de estructuras, que predice que las galaxias crecen gradualmente a lo largo del tiempo mediante la fusión de galaxias más pequeñas y la creación de gas. Según esta teoría, las galaxias masivas como la Vía Láctea solo deberían haberse formado mucho más tarde en la historia del universo, cuando hubiera suficiente materia disponible para alimentar su crecimiento. Sin embargo, estas galaxias parecen haberse formado muy rápidamente en una época temprana, lo que plantea la cuestión de cómo pudieron acumular tanta masa en tan poco tiempo. Gracias a un equipo de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Melbourne, después de examinar una serie de imágenes capturadas por la cámara de infrarrojos cercanos MIRI, los expertos finalmente identificaron las fuentes de luz previamente mencionadas. Utilizando el desplazamiento hacia el rojo, los científicos calcularon que la luz de estos objetos tardó más de 13.000 millones de años en llegar a nuestros ojos en la Tierra. En consecuencia, estamos tratando con estructuras que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del supuesto Big Bang. El desplazamiento hacia el rojo es una medida de cuánto se ha estirado la luz debido a la expansión del espacio durante su viaje desde la fuente hasta el observador. Cuanto mayor es el desplazamiento hacia el rojo, mayor es la distancia y más antigua es la fuente. El desplazamiento hacia el rojo se expresa como un valor z, que indica el factor por el que se ha estirado la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, un valor z de 1 significa que la longitud de onda se ha duplicado, mientras que un valor z de 10 significa que se ha multiplicado por 11. Los objetos detectados por el web tienen valores z entre 10 y 15, lo que los convierte en algunos de los objetos más distantes y antiguos jamás observados. Al analizar las características de estas estructuras, se llegó a la conclusión de que el telescopio Webb había capturado 6 galaxias extremadamente tempranas en la imagen. Sorprendentemente, estas galaxias eran tan masivas que desafiaban las expectativas convencionales de la cosmología. En lugar de encontrar las galaxias enanas esperadas, se identificaron estructuras que eran casi tan masivas como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a pesar de haberse formado en una época temprana. Estas galaxias también mostraban una alta tasa de formación estelar, lo que significa que estaban produciendo nuevas estrellas a un ritmo acelerado. Esto implica que estas galaxias tenían una gran cantidad de gas disponible para alimentar la formación estelar. Estas galaxias también mostraban una alta tasa de formación estelar, lo que significa que estaban produciendo nuevas estrellas a un ritmo acelerado. Esto implica que estas galaxias tenían una gran cantidad de gas disponible para alimentar la formación estelar, lo que es sorprendente dado el poco tiempo que había transcurrido desde el Big Bang. Estas galaxias también eran muy brillantes y emitían una gran cantidad de luz ultravioleta, lo que indica que contenían muchas estrellas jóvenes y calientes. Estas características contrastan con las de las galaxias más antiguas y evolucionadas, que tienen una menor tasa de formación estelar, menos gas y más estrellas viejas y frías. Estas galaxias también emiten más luz infrarroja, que es menos energética que la luz ultravioleta. La diferencia entre las galaxias tempranas y las tardías se debe al proceso de envejecimiento y evolución de las galaxias, que implica la transformación del gas en las estrellas, la fusión de las estrellas para producir elementos más pesados y la interacción gravitatoria entre las galaxias. Otra diferencia notable entre las galaxias tempranas y las tardías es su morfología, es decir, su forma y estructura. Las galaxias tempranas suelen tener formas irregulares o elípticas, mientras que las galaxias tardías suelen tener formas espirales o lenticulares. Esto se debe a que las galaxias tempranas sufren más colisiones e interacciones con otras galaxias, lo que altera su forma original y provoca la pérdida de gas y polvo. Por el contrario, las galaxias tardías se forman en entornos más tranquilos y conservan su disco giratorio de gas y polvo, donde se forman los brazos espirales. Estas diferencias morfológicas también se reflejan en la clasificación de las galaxias según el diagrama de Hubble, que ordena las galaxias según su forma y tamaño. El diagrama de Hubble es una herramienta gráfica que representa la diversidad morfológica de las galaxias en un eje horizontal que va desde las galaxias elípticas a la izquierda hasta las galaxias espirales a la derecha, pasando por las galaxias lenticulares en el centro. El eje vertical indica el grado de achatamiento o alargamiento de las galaxias elípticas o la apertura de los brazos espirales. Las galaxias se clasifican según una serie de letras y números que indican su tipo y subtipo morfológico. Por ejemplo, E0 corresponde a una galaxia elíptica perfectamente redonda, mientras que SB corresponde a una galaxia espiral con brazos moderadamente abiertos. El diagrama de Hubble fue propuesto por primera vez por Edwin Hubble en 1936
y ha sido modificado y ampliado por otros astrónomos desde entonces. El descubrimiento de las galaxias masivas y tempranas por parte del telescopio espacial James Webb ha supuesto un desafío para la cosmología estándar y ha abierto nuevas preguntas sobre el origen y la evolución del universo. Estas galaxias parecen haberse formado mucho antes y más rápido de lo que se esperaba según la teoría del Big Bang y la formación de estructuras, que predice que las galaxias crecen gradualmente a lo largo del tiempo mediante la fusión de galaxias más pequeñas y la acreción de gas. Estas galaxias también presentan características distintivas que las diferencian de las galaxias más antiguas y evolucionadas, como una alta tasa de formación estelar, una gran luminosidad, una gran cantidad de gas y una forma irregular o elíptica. Estas características se reflejan en su clasificación morfológica según el diagrama de Hubble, que ordena las galaxias según su forma y tamaño. Para explicar la existencia de estas galaxias, los científicos han propuesto varias hipótesis alternativas que intentan modificar o ampliar la teoría estándar. Algunas de estas hipótesis son la existencia de una forma alternativa de materia normal, que no se compone de los átomos ordinarios que conocemos, sino de partículas exóticas como los neutrinos o los acciones. Estas partículas podrían haberse formado en abundancia durante el Big Bang y haber contribuido a la formación de las primeras estructuras del universo. El proceso de colapso directo, en el que una nube gigante de gas se derrumba bajo su propia gravedad sin fragmentarse en unidades más pequeñas. Esto podría dar lugar a la formación rápida de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, que a su vez atraería más gas y estrellas hacia él. La existencia del multiverso, que implica que múltiples universos se forman dentro de burbujas aisladas donde la inflación cósmica se detiene o continúa. Cada universo tendría sus propias leyes físicas individuales, lo que podría dar lugar a diferentes condiciones iniciales y diferentes historias evolutivas para las galaxias. Estas hipótesis son muy especulativas y requieren una evidencia experimental sólida para ser confirmadas. Sin embargo, también son muy estimulantes e inspiradoras para la imaginación científica y popular. Estas hipótesis nos hacen cuestionar nuestras suposiciones sobre el universo y explorar nuevas posibilidades sobre su naturaleza y origen. El telescopio espacial James Webb es una herramienta poderosa y revolucionaria para la astronomía que nos permite observar objetos muy lejanos y antiguos que son invisibles para los telescopios ópticos. El Webb nos ofrece una ventana única al universo temprano, donde podemos estudiar las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros que se formaron después del Big Bang. El Webb también nos ayuda a comprender mejor la evolución del universo y sus componentes, como la materia oscura, la energía oscura, los elementos químicos y las formas de vida. Todo esto es el resultado de una colaboración internacional entre varias agencias espaciales y científicos, que han trabajado durante décadas para hacer realidad este proyecto ambicioso y complejo. El descubrimiento de las galaxias masivas y tempranas es solo uno de los muchos hallazgos sorprendentes e innovadores que el Webb nos ha proporcionado desde su lanzamiento en 2021. Esto nos muestra lo mucho que queda por aprender sobre el universo y lo mucho que podemos avanzar en nuestro conocimiento, gracias a la ciencia y la tecnología. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!